Doctor Aldo Ocampo González, director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva en Chile. El doctor Aldo es teórico y ensayista, creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Profesor de epistemología de la educación inclusiva en la ENLEF en México y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias de la Educación, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Es autor de 6 libros y de más de 100 artículos entre 2009 y 2019. Ha impartido más de 90 conferencias y clases magistrales en toda Iberoamérica. En julio de 2017 le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, en Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva. Bienvenido, Aldo, y muchas gracias por tu presencia. Voy a hacer la presentación de mi diapositiva y no sé si ustedes me pueden confirmar cuando se vea, por favor. Ya tendría que aparecer. Ahí estamos. Está cargando. Ahí yo lo veo. Listo, ya. Sí. Maravilloso. Muchísimas gracias, Diana querida. Bueno, primero que todo agradecer a Jamie, al CERLAC, por esta oportunidad. Estoy muy contento de estar compartiendo el día de hoy con mis compañeras. Un saludo a Evelyn, que amablemente hace un año nos concedió una entrevista para un libro que se editó en el CELEI, así que es todo un honor estar en este panel. Bueno, el día de hoy yo quiero compartir algunas claves para entender la relación copulativa que hay entre educación inclusiva y las bibliotecas. Y por eso titulé esta presentación La emergencia de otros signos. Bueno, en un primer momento me gustaría, y como tengo un tiempo bastante breve, me gustaría poder partir con esta imagen para entender la presentación. Todo lo que voy a comentar y todo lo que voy a tratar de comunicarles y compartir con ustedes funciona en base a este panel de avispas, no es verdad, de abejas, donde hay justamente una acción de malla, de conexión, de múltiples cosas que parece que a veces no se pueden unir, pero que al unirse nos generan puntos de vista completamente nuevos, interesantes e imaginativos. Quisiera advertir y dejar muy claro que desde mi posición teórica y también política, la educación inclusiva no tiene una relación sustantiva con la educación especial. Si este error de aproximación al objeto de la educación inclusiva se ha establecido, ha sido exclusivamente por errores de aproximación al término, perspectivas metodológicas que no permiten comprender la autenticidad de lo que denominamos educación inclusiva. Por lo tanto, para efectos de esta presentación, todo lo que voy a hacer lo voy a inscribir en un más allá de lo que sería la educación especial. Y decir también que la educación especial es una forma de inclusión, no así la inclusión es una forma de lo especial. ¿Sí? Esto me parece importante decirlo porque el fallo heurístico, epistémico más común que este campo tiene y es el que se reproduce permanentemente en las agendas de formación de los las prácticas de investigación, en los centros de investigación, en las políticas públicas. Por ahí hay un gran círculo de reproducción que trabaja sobre este fallo epistémico. Un poco atendiendo a cómo yo entiendo la educación inclusiva, debiésemos decir dos cosas, que la educación inclusiva se construye como un proyecto político, ¿no es verdad? Y también como un proyecto de transformación no institucional del mundo conocido. Y en ese marco, entonces, es que cabría recuperar una idea clave, que la educación inclusiva o la inclusión como categoría de análisis van a desafiar al logocentrismo en cuanto a sus maneras de producir sujetos, de producir conocimiento y obviamente de producir las relaciones del contractualismo social. Y ahí es donde la inclusión empieza a dialogar más profundamente con la idea de la justicia social, con la justicia educativa y puntualmente con las bibliotecas.
Porque recordar que la biblioteca no es solamente un espacio de producción de memoria, de producción de subjetividad y de producción de conocimiento, sino es también un dispositivo de bajada, de aterrizaje y de ejercicio directo de las relaciones del contractualismo social, que son las que regulan parte de nuestras reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad y por consiguiente de nuestras relaciones educativas, culturales, institucionales. En ese marco, entonces, que a mí me gusta recuperar esta idea de Rosy Braidotti, que es teórica del feminismo, y que a su vez el feminismo constituye una hebra genealógica crucial para reformular o entender más profundamente el campo epistémico de la educación inclusiva. Y desde ahí quisiera recuperar esta idea de los futuros generativos, de producir futuros otros comprometidos profundamente con la lectura del presente, ¿no es verdad?, pero que nos lleven a crear conceptos para intervenir y leer en ese presente. Y desde allí me gustaría retomar la obra de Mieki Ball en Conceptos Viajeros en las Humanidades, cuando ella deja muy claro que los conceptos no son teorías solamente en miniatura, sino que son herramientas que facilitan el entendimiento y crean intersubjetividad. Y en ese marco me parece interesante decir que muchos de los conceptos con los que hoy día se entiende el rol, sentido y alcance de la educación inclusiva no tienen relación, hacen que su propio sentido se traicione a sí misma en categorías que no le pertenecen. Una de ellas, por ejemplo, son las necesidades educativas especiales o todo esto que mi compañera que me antecedió comentaba de manera tan brillante. En ese marco, entonces, la educación inclusiva debe ser concebida como una intervención contrahegemónica y transformadora, pero aquí no es decir retóricamente lo contrahegemónico, que es un concepto inflacionario extendido en la literatura crítica, sino que es repensar el sentido de la sección contra guión hegemónica, del contra, ¿no es verdad? Y con ello producir una práctica transformadora en la producción del conocimiento que responsablemente atienda a las diferencias contextuales y emergentes y que dé cuenta, obviamente, de compromisos alterativos del desarrollo teórico. En este marco, la investigación sobre educación inclusiva compromete una multiplicidad de preocupaciones vinculadas a una variedad infinita de colectividad. Si bien el calificativo inclusiva hoy día tiene un alto uso de frecuencia en distintas investigaciones, el sentido y alcance del mismo ya había sido trabajado con larga data en muchos proyectos críticos de conocimiento y movimientos críticos contemporáneos, como el feminismo, la interseccionalidad, lo postcolonial, lo decolonial, la interculturalidad crítica, la filosofía de la diferencia, sin llamarlo de esta manera. Por lo tanto, de alguna manera, en esos proyectos de conocimiento va a perseguir superar el excepcionalismo ontológico, que es el responsable justamente que en el campo de la educación inclusiva se produzcan siempre alteridades abyectas o sujetos otrificados o se sobreimponga una figuración visual de un otro siempre abyecto, rarificado, no crítico, ¿no es verdad? Y que trabaja justamente reproduciendo un status quo. Y que es lo que hace justamente es comprobar un compromiso con la desigualdad. En ese marco, entonces, cabría aclararnos qué es exactamente la educación inclusiva. ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o una teoría? Y aquí cabría entonces reflexionar sobre el tipo de teoría que designa la noción educación inclusiva y que de alguna manera en muchos trabajos, congresos, se tiende a asociar con un paradigma, una metodología, un dispositivo heurístico. Pero lamentablemente la educación inclusiva hoy día no tiene un estatus epistémico ni tampoco tiene desarrollos metodológicos profundos, solamente tiene la noción, podría ser descrita como una metáfora, es decir, como una explicación que ha sido desarrollada por distintos grupos, con fines diferentes, pero que a su vez no le pertenece a ninguno de ellos. Pero no sería viable pensarla en términos de paradigma, metodología, porque no tiene esas coordenadas en cuanto a lo que sería su método, su metodología de investigación, y que justamente son claves para no solamente formar los profesionales, sino también para intervenir en la realidad. Y frente a esto, cabría asumir un dilema definitorio que enfrenta la categoría de inclusión, si queremos pensarla en una praxis mucho más ampliada y de intervención cultural, es que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un dilema definitorio particular.
participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. Por eso que mi presentación se titulaba Signos Otros, porque lo que hay que hacer acá es subvertir o eliminar estas prácticas de visualidad que llevan a confundir el objeto de lo inclusivo con ciertos colectivos vulnerables, que lo que hacen es justamente agudizar la división del mundo entre el yo y el nosotros, y trabajan en base a una acción dialectal hegeliana que funda los binarismos. Y desde ese punto de vista, pensar los fenómenos de inclusión y exclusión como opuestos binarios es francamente un error, porque los fenómenos de lo inclusivo, la exclusión, la dominación, la opresión, las violencias, en suma, todas estas patologías endémicas del sistema mundo conocido son relacionales y actúan de manera multinivel. Y en ese marco, entonces, hay un problema en sus prácticas de visualidad, en cómo se construyen las imágenes que permiten hacer legible a determinados grupos. Si reconocemos que la inclusión participa de las relaciones que interpela, entonces podemos entender que va a actuar como un lazo de conectividad entre las relaciones de poder o las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad y las acciones cotidianas en las que nosotros nos envolvemos y nos desarrollamos. En ese marco, disfruto mucho más entendiendo la inclusión como un proyecto intelectual que construye una estrategia de resistencia epistémica, una micropolítica epistémica. ¿Por qué? Porque esta se preocupa no solamente por aumentar el número de personas en la biblioteca, en la escuela, sino que analiza cuidadosamente cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación. Y aquí no estoy entendiendo la dominación desde el marxismo clásico, sino que la estoy entendiendo como frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución. Por ejemplo, la empresa que alberga el esencialismo liberal es lo que está presente en todas las políticas públicas. Es decir, que las políticas públicas sobre inclusión discursivamente abogan por la apertura a la diversidad y a la diferencia, pero cometen el error de descuidar que ambos conceptos, diversidad y diferencia, tienen un efecto positivo y negativo. Es decir, el efecto positivo es reconocer la diferencialidad del ser, la potencia del ser, ¿no? La potencia, como se diría en filosofía. Sin embargo, en su cara negativa conducen a prácticas de diferenciación que se centran en los atributos negativos de la identidad de ciertos grupos, y eso nos devuelve al problema ontológico de los grupos sociales y lo que nos lleva a prácticas de asimilación y compensación y de no transformación del mundo. En ese marco, por ejemplo, el esencialismo liberal se caracteriza en las políticas públicas y en los proyectos educativos por siempre moverse en un discurso contradictorio de marcos de valores antagónicos, que por un lado celebran la diversidad, pero por otro lado la niegan en acciones como la medición de la calidad educativa, los rankings, y que de alguna manera son opuestos, contradictorios entre sí en el propio argumento. En este sentido, si la inclusión se entiende como una estrategia de resistencia epistémica, va a preocuparse cómo el conocimiento influencia la configuración de relaciones del poder, y que muchas veces ciertos argumentos más mainstream tienden a validar estos problemas de freno al autodesarrollo en vez de liberarlo. Por eso, lo que más tenemos el día de hoy es una pragmática, ¿no es verdad?, centrada en sujetos exotizados, ¿no es verdad?, producidos abyectos de conocimiento, y lo que lleva justamente es a una pragmática, a un campo práctico, ¿no es verdad?, de carácter esencializador, individualista, y que genera alteridades abyectas. Y aquí entonces, si retomamos un objetivo decolonial que va a ser clave para repensar las prácticas de lectura y también de la ciudadanía cultural, lectora y de la biblioteca, es evitar esta política de asimilación y abducción de ciertos colectivos, como diría McLaren, ¿no?, en un plano de llamados vacíos de la diversidad, que son atraídos al centro del capitalismo cultural, pero sin resolver sus problemas de base. Surgiría la necesidad de pensar la inclusión para liberar la zona del no ser, porque el discurso que tenemos sobre inclusión, conocido y celebrado por distintas instituciones normativas, es un discurso que ha sido creado por el norte global y transferido arbitrariamente en muchas políticas públicas y de educativa al sur global. Y ahí, por ejemplo, tenemos
una cierta crítica que es bien interesante y que viene de los países, sobre todo del Reino Unido, que ponen entre signos de interrogación si la inclusión realmente puede ser un ámbito de liberación de estas desigualdades, porque al estar concebida como un proyecto neocolonizador, justamente crea acciones que hablan en nombre de los otros, pero que son incapaces de penetrar la vida de las personas y redefinir sus coordenadas subjetivas, prácticas, emocionales, afectivas y las cartas de regulación de nuestros proyectos ciudadanos. Entonces, también para entender esta reconfiguración o estos nuevos horizontes, sería importante ser muy claro que las formas de conceptualizar la inclusión, disculpen ese ruido, tienden a puntualizar y a reproducir el problema ontológico en los grupos sociales, ¿no? Este problema es lo que se conoce como prácticas de subalternización, minorización y sobre todo de cosificación de sujetos a partir de una atribución negativa heredada por la semiosis social y los ámbitos culturales, en la que por ser, por ejemplo, gay, lesbiana, indígena, discapacitado, que son los códigos semiológicos más aparentes y más habituales con los que se hace la complicidad, tienden a atribuir una atribución negativa a la persona y a devaluarlo, y eso es lo que hace confirmar el problema ontológico en los grupos sociales, es la disminución, disyunción de un atributo negativo ligado a la identidad y al concepto de grupo social. Y esto pone en riesgo los criterios de legibilidad con los que los sujetos son o emergen al interior del espacio escolar. Y aquí también hay una obstrucción ontológica relevante, porque la inclusión busca justamente crear prácticas sociales y culturales que atiendan o posibiliten a estos desdenes ontológicos, a estas formas expulsadas que han resistido, pero no han creado prácticas de resistencia porque sí, sino que han inaugurado otras formas de irrupción en el mundo y han comenzado a alterar el orden habitual de las cosas. Para cerrar, me gustaría entonces que nos preguntásemos qué concepción de ser humano necesita la educación inclusiva, ¿no? Para cumplir su función en el mundo actual. Y aquí nuevamente vuelve el problema de las concepciones universalistas de la diferencia y de la singularidad que proliferan de esta matriz de pensamiento esencialista e individualista. Lo que nosotros hoy día tenemos sobre sujetos de la inclusión o sujetos a incluir a lo mismo, que es la metáfora que yo denomino, que lo que hace no es cambiar las estructuras de escolarización ni sociales, sino que excluir a lo mismo que te excluye, lo que hace justamente es trabajar sobre categorías universales de la diferencia. El negro, indígena, mujer, ¿no es verdad? Pero si atendemos al concepto o a la redefinición ontológica que este campo exige, no existiría una sola forma de ser hombre o ser mujer. Existe un criterio de variabilidad y disrupción infinita de la singularidad. Por eso yo disfruto más que de la diferencia y la diversidad, disfruto mucho más de las múltiples singularidades. Un sintagma político, epistémico, que permite capturar lo propio de cada ser, la potencialidad, pero cautelando su carácter único y irrepetible. Y ese concepto de las múltiples singularidades es un concepto político que a su vez altera las coordenadas de regulación del espacio. En ese marco, también habría que hacer una crítica al eurocentrismo en algo más que una cuestión contingente de actitud. Es un elemento estructural de nuestra práctica cultural que también está sumamente incrustado tanto en la teoría como en las instituciones y en las prácticas pedagógicas. Por eso me parece importante recuperar esto que Rossi Braidotti nos dice, ¿no? Generar una visión positiva de la diferencia y de la singularidad, ¿no es verdad? Y que superen las formas de diferencialismo que instituyen la diferencia como ausencia de reciprocidad o como un atributo negativo de la identidad. Y por eso Braidotti nos dice, la subjetividad es equiparada con la conciencia, la racionalidad universal y el comportamiento ético autorregulador, mientras que la alteridad se define en su contraparte como negativa, especular y abyecta. En cuanto a la diferencia, significa inferioridad que adquiere connotaciones tanto esencialistas como letales para las personas que son tachados como otros, es decir, el 99% de los seres humanos del mundo. Estos otros son sexualizados, racializados, naturalizados, que son reducidos al estado menos que humano de cuerpos desechables. Por eso que la inclusión en la que yo estoy interesado se convierte en un singular ajuste de cuentas frente a este gran crimen cometido contra la humanidad.
Por eso, la biblioteca se convierte, a partir de estas pequeñas redefiniciones, pero sustantivas, en un espacio de esperanza y de resistencia que busca hacerse cargo de la multiplicidad de desdenes ontológicos que han sido expulsadas por la matriz del logocentrismo. Porque la inclusión no busca meter más personas a lo mismo, sino que es justamente producir otros modos de relacionamiento, otras subjetividades, otras formas de masculinidad, de ser hombre, de ser mujer, de practicar la paternidad, la maternidad, etc. También la biblioteca, como espacio de inclusión y justicia social, promueve esta acción micropolítica y interseccional de la lectura, donde entiende que el acto de leer es el resultado justamente de estas matrices de colonización y también de múltiples desigualdades estructurales y microprácticas que convergen en cada colectividad. Y la gestión de la biblioteca en clave de inclusión y justicia va a desafiar al logocentrismo y a las formas de contractualismo social vigente, es decir, que define la democracia en nuestro funcionamiento. Asume la tarea política de fracturar los marcos de valores y las acciones de promoción de la lectura y de los circuitos de la cultura escrita. En la medida en que no se intervengan los circuitos de la alfabetización y las prácticas letradas, concebidas como espacios de deslocalización del poder colonial y su supremacía en las agendas de investigación, no vamos a poder transitar hacia la producción de ese otro mundo. Y con esto ya cierro con el último párrafo que dice: si asumimos que la lectura y la escritura son tecnologías y dispositivos de asimilación y apropiación de la cultura colonial, que construyen herencias políticas y pedagógicas que se reproducen permanentemente a través del colonialismo, a través de la enseñanza de la literatura, de la lectura y del aseguramiento de la lectura, entonces una clave sería pensar que la lectura produce mecanismos de resistencia y de subversión ante estos letramientos legitimados y convertidos en singulares prácticas culturales a través de métodos igualitarios, participativos y comunitarios. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero haberme dado a entender.